Bien, pero muy buenas noches para las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live y a través de nuestra emisora Dinámica FM Estéreo. Recibe un cordial saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Arbey Vargas, estamos compartiendo la palabra de Dios en este momento. Vamos a hacer una oración en favor de todos ustedes y vamos a entrar en materia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra que va a ser transmitida en este momento a través de Facebook Live y a través de nuestra emisora Dinámica FM Estéreo. Bendecimos a nuestro director Hernando Garzón Pastrana, bendecimos a su hijo Iván acá en las perillas también, en la sala, en la consola. Bendecimos, Padre Celestial, Señor bendito, todas las personas que se conectan con nosotros a través del Real Audio y a través de las diferentes redes sociales. Declaramos libre los aires para que tu palabra corras y fluyas como ríos de agua viva. Atamos todo lo que no es tuyo en el aire. Declaramos libre el aire en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte acá en este lugar, a los diferentes fuertes que hay en los diferentes 20 localidades, en los 32 departamentos, en los 1123 municipios de Colombia y en el mundo entero. Y declaramos bendición ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 1. Dice, misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Notemos que la palabra de Dios dice que Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad, dice, para sanar las diferentes enfermedades, pero en primer lugar les da autoridad sobre los demonios. ¿Qué es un demonio? Es un espíritu caído, es un espíritu inteligente de aquellos que se rebelaron contra Dios cuando hubo esa batalla en el aire antes de que el hombre fuese creado, y cuando el enemigo se rebeló y se trajo la tercera parte de los ángeles, el 75%, y entre esos cayeron los espíritus que están encarcelados en este momento bajo tierra, en los lugares subterráneos, en los lugares profundos, en el inframundo, y aquellos que quedaron atrapados en el segundo cielo. Algunos argumentan que están en los famosos hoyos negros que mencionan los científicos. Allí algunos teólogos argumentan que están en el segundo cielo y otros en el inframundo. Dice la palabra de Dios que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Aquí no dice que sobre uno solo, sino sobre todos. Demonios de enfermedad, demonios de hechicería, demonios de juego de azar, demonios de concupiscencia, demonios de robo, de muerte, etcétera, etcétera. Dice que nos dio poder y autoridad. Ahora dice que sobre las enfermedades. No interesa el nombre de la enfermedad que estés padeciendo o que algún familiar tuyo esté padeciendo. Dice la Biblia que nos dio poder y autoridad para vencer esas enfermedades. Ahora dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa es la gran misión que Dios nos dio. Dice que nos dio poder y autoridad y para sanar a los enfermos. La palabra de Dios dice que nos dio poder y autoridad. La palabra poder viene de la palabra griega dynamus, que significa literalmente dinámico. De ahí toma la palabra también dinamita, la que fue inventada por Alfred Nobel, y de ahí viene el premio Nobel de Paz. Cuando Alfred Nobel, aquel gran científico, se dio cuenta que la dinamita que él había inventado, se estaba utilizando la trinitroglicerina y la nitroglicerina para guerras, para destrucción. Entonces él se arrepintió de lo que había creado y creó el premio Nobel de Paz, que se le da a los grandes gestores de paz, a los promotores de paz, a los pacifistas. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios, verán la vida eterna, serán bendecidos. La Biblia dice que nos dio poder y autoridad. La palabra poder viene de la palabra griega dynamus. En inglés esta palabra se escribe power, significa poder.
Y la misma palabra que se utiliza para dinamita. Y también la palabra que se utiliza para dínamo. Un dínamo es un generador de electricidad. Y también si se hace pasar electricidad por el inducido, por el inductor de este generador, hace que el inducido produzca movimiento. Entonces, un mismo aparato de estos puede ser un motor, al pasar electricidad por el inductor, hace que el inducido se mueva, o viceversa, si movemos el inducido dentro del inducido, sí, en el campo magnético del inductor, puede producir electricidad. Entonces, la palabra poder es bastante extensa. Dios nos dio un poder y una autoridad. Ahora, tú no tienes que meterte 40, 50 días de ayuno para que Dios te dé poder y autoridad. Ya Cristo en la cruz del Calvario compró ese poder y compró esa autoridad hace más de 2022 años en la cruz del Calvario, para que tú te apropies de ese poder y de esa autoridad y la pongas por obra. Tú tienes poder y tienes autoridad en el nombre de Jesús. No te la dio ningún presidente, no te la dio ningún ministro, no te la dio ningún político, te la dio Cristo en la cruz del Calvario. Ahora dice que para sanar enfermedades y autoridad. Autoridad es esa capacidad de decisión que tenemos sobre una persona o sobre un grupo de personas. Es esa capacidad para delegar. Es esa capacidad para que nos obedezcan. Es esa capacidad que tú tienes para que tus hijos, tus hijas te obedezcan, para que tu esposo, tu esposa se ponga de acuerdo contigo en algo, para que un grupo de personas hagan algo en favor de la comunidad o en favor de la sociedad. Es la autoridad que tiene un profesor, un político, que tiene una persona en la parte social, que tiene un gestor social. Es esa autoridad que tiene un militar, que tiene un comandante de la Fuerza Aérea, de la policía, de la parte naval, del ejército. Es esa autoridad, es esa capacidad para dar una orden y que esa orden se ejecute. Eso es autoridad. Es esa capacidad de delegar sobre un grupo de personas y que esas personas hagan caso, obedezcan y lleven todo al pie de la letra. En palabras someras, eso es autoridad. Y Dios nos dio autoridad para que nosotros también en el nombre de Jesús reprendamos las enfermedades, reprendamos los demonios, reprendamos cualquier tipo de enfermedad, de dolencia, y se vaya y haya sanidad. Y esa capacidad Dios no solo se la dio al profeta, al maestro, al pastor, al evangelista, al maestro, al misionero. No, esa nos la dio a todos. Si creemos, esa autoridad es para los que creen. Y eso lo podemos confirmar en el libro de Marcos 16, 15. Dice, la gran comisión, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cualquier color, cualquier raza, cualquier credo, a toda criatura. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es la condición sine qua non? Creer y ser bautizado. Ser sumergido en las aguas, ser bautizado. La palabra bautizado viene de la palabra griega baptizar, que literalmente significa lavar una prenda. Cuando yo lavo una prenda, no la lavo solamente en las mangas, no lavo solamente el cuello, no lavo solamente la parte inferior de la prenda, sino que la sumerjo toda en el agua o en la lavadora para que quede lavada completamente. Eso es autoridad, eso es bautizar. La palabra dice baptizar. Por eso nosotros
con el respeto que merece la religión tradicional, no bautizamos bebés, porque un bebé no tiene de qué arrepentirse y porque un bebé no tiene pecado, de tal manera que si se va con el Señor se va al cielo. Caso distinto del ser maduro, del ser humano, que ya tiene conocimiento del bien y del mal y que si no se arrepiente se puede perder. Por eso bautizamos personas con uso de razón. Un bebé no tiene uso de razón todavía. Es dependiente de su señora madre sobre todo. Y por eso ese bebé lactante no podemos bautizarlo. No nos lo manda la palabra de Dios. Bautizamos personas con uso de razón que saben lo bueno y lo malo y que pueden escoger entre lo malo y lo bueno. Y por eso nosotros delegamos ese bautismo a las personas que ya tienen ese conocimiento. Por eso una persona se debe, primero, recibir a Cristo en el corazón y segundo, se debe bautizar para confirmar. Es como un matrimonio donde se confirma ese sello entre el hombre y la mujer para formar una familia, en este caso entre la persona, sea hombre o mujer, y Dios, para conformar una relación plena con Dios. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es como el anillo de compromiso con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, donde reconocemos que vamos a cambiar. Es un testimonio ante Dios que nos entregamos completamente a Él. Ante los hombres, que renunciamos a las malas costumbres y a los malos pasos. Y ante el enemigo, que nunca más vamos a seguir detrás de las inmundicias, del pecado y de la maldad, que renunciamos completamente a eso. Dice la Biblia, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Dice la palabra de Dios, predicad el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces dice la Biblia, id y predicad el evangelio a toda criatura. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Debemos predicar a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la condición sine qua non para ser salvo? Creer y ser bautizado. ¿Creer en una religión? No. Creer en el evangelio, en la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De qué tenemos que ser salvos? Bueno, vamos a mirar a ver de qué podemos ser salvos. Para nadie es un secreto que estamos en medio de una generación mala, de una generación corrompida, de una generación podrida, de una generación terrible. Aquí nomás en Ucrania se están matando con los rusos los unos con los otros por tierras, por la energía, por el gas, por el agua. Y la palabra de Dios claramente nos habla de ser salvos de esta perversa generación. Una generación que se aproxima al apocalipsis. Una generación que se aproxima hacia una tercera guerra mundial. Entonces nos llama a ser salvos de esta generación. Agradecemos a los amigos que se están anexando en este momento por el video chat. Les damos las gracias, te pedimos que le des like, que le des share, que le des compartir y también que nos escuches por el Real Audio. Ahí en el conectivo que te mandé, en el link que te mandé, no solo me puedes ver por Facebook Live, sino que también simultáneamente le puedes dar a donde dice www.dinamicaestereo360.com. Ahí le pegas y aparece una flechita negra que te va a enviar también a la emisora directamente para que nos escuches por la emisora. ¿Cuál es la ventaja? Que si de pronto se cae la transmisión por Facebook Live, nos puedes seguir escuchando por la emisora y ahí no interesa que no tengas datos porque la emisora entra como un cañón. Nos puedes seguir escuchando por la radio. Muy bien, por eso lo hacemos por doble vía. Agradecemos a las personas que se agolpan, que se unen a esta sintonía. El Señor los bendiga. Dale share, dale compartir.
Dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si que era lo que habíamos leído acá en Lucas 9:1, dice que nos dio poder y autoridad a sus discípulos sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Nos dio poder y autoridad. Ya vimos que es poder, ya vimos que es autoridad. Y dice la Biblia, y en el 17, en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. Ojo, es para los que creen. Aquí no dice que para los de una religión u otra, no, para los que creen. ¿Creemos en quién? En Cristo, quien murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y vendrá un día a juzgar a vivos y a muertos, que arrebatará a la iglesia. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios se echan fuera. Dios nos dio poder y autoridad para echar fuera los demonios. ¿Echarlos de dónde? De los cuerpos. Ahora, un demonio, como se llame, después vamos a ahondar sobre el tema, puede poseer el cuerpo de una persona, de un animal, se puede meter en una casa, se puede meter en un cuarto, en una alcoba, en una casa vacía, en un lugar donde ha ocurrido algo terrible, como una masacre, donde ha habido alguna práctica rara, ocultista, allí se pueden meter. Entonces Dios nos dio poder y autoridad para echar fuera en el nombre de Jesús esos demonios. Dice la Biblia, y seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles son esas nuevas lenguas que Dios nos va a dar? La Biblia dice que hay lenguas angélicas que solo las entiende el Señor, las cuales Él nos dará o nos da para que hablemos en privado con Él, nuevas lenguas, un lenguaje nuevo. Pero también hay idiomas que Dios nos da para que sin saber nosotros inglés, francés, alemán, italiano, japonés, lapón, ruso, etcétera, etcétera, podamos en determinado momento hablar una lengua desconocida y que Dios nos use en su misericordia para que otras personas que sí hablan ese idioma lo escuchen y se conviertan al Señor. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 7 y el versículo 6. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos, capítulo 2, versículo 6. Dice que había un grupo de personas, cuando llegó el Espíritu Santo y tomó a los 120, los 120 comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que, y estaban atónitos y maravillados diciendo, verso 7 del capítulo 2 de Hechos: mirad, ¿no son galileos todos estos que os hablan? ¿Que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ojo, pero eran galileos, eran judíos, no habían visitado otros países del mundo, en el mundo del Imperio Romano, los 3 continentes en ese momento conocidos, a saber, Europa, Asia y África. Ellos no habían ido allá, pero les escucharon hablar. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9, partos, o sea, de Persia, medos, de Media, elamitas, de Elam, de los que habitamos en Mesopotamia, o sea, en la media luna fértil, lo que hoy en día es Irán, Irak, Siria, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, o sea, en Grecia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, aún lengua indoeuropea, tanto judíos como prosélitos. Verso 11, cretenses de Creta, de Grecia, y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Otros decían, no, es que se emborracharon. Verso 14, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo,
Dos puntos, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no estaban borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 3 de la tarde. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Los hijos y las hijas descendientes de aquellos judíos piadosos que creyeron en Dios, que recibieron a Cristo, comenzaron a profetizar. Aquellos que siguieron a Jesús comenzaron a profetizar y empezaron a ver visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también los ancianos en ese tiempo comenzaron a soñar sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y esa promesa es para el día de hoy también. Tus hijos y mis hijos, tus hijas y mis hijas, nuestros hijos en general, profetizarán. Verán visiones. Dios les mostrará cosas que van a ocurrir en el futuro. Y sobre los siervos y sobre las siervas, sobre los que le servimos al Señor, derramará el Señor el Espíritu Santo y profetizaremos en aquellos días. Y los ancianos soñarán sueños. Los ancianos van a soñar sueños. Van a soñar lo que va a ocurrir en el futuro también. Dios va a comenzar a mostrar lo que va a comenzar a ocurrir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Volvemos a Lucas capítulo 9, versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A qué nos mandó el Señor? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No nos mandó a explotar a nadie. No nos mandó a usar el evangelio como medio de vivir de una manera súper, hiper, mega, como dicen los jóvenes hoy en día. No, nos mandó a predicar el evangelio. No a usar el evangelio por ganancia. Mira, tú estás viendo esta palabra y aquí no se te está cobrando un peso por ver esta palabra. Caso distinto es que tú mandes un aporte voluntario de amor, representado en un diezmo, en una ofrenda, en una primicia. Eso es distinto. Pero no se te está cobrando la palabra porque la Biblia dice: recibisteis de gracia, dad de gracia. Qué lindo es poder dar nosotros de todo corazón cuando vemos que alguien nos predica la palabra, porque no lo hace por amor al dinero, no lo hace por lucro, no lo hace mirando a ver cómo va a engañar a la gente, sino que lo hace por amor. Una persona de esas es digna de ser bendecida con un mercado. Es digna de ser bendecida con un alimento. Es digna de ser bendecida con ayudas para un pasaje. Es digna de ser bendecida con ayuda para un tiquete para ir a otro país a predicar la palabra, a otro departamento acá en Colombia. Es digna o es digno de ser bendecido o bendecida con una bendición grande económica, porque no lo hace por amor al dinero, sino que lo hace sin ánimo de lucro, por amor a Cristo. A eso nos llamó el Señor. Dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino. Yo cuando he ido a predicar la palabra de Dios, no he tomado nada para el camino, porque confío en Dios y dependo de Dios. Si no toméis nada para el camino, ni bordón, lo que usaban los ancianos antiguamente en el campo, el bordón, la vara, ni alforja, las alforjas que se colocaban en las mulas, en los caballos, en el antiguo mundo, en la antigüedad, en diferentes lugares. Ni pan, ni dinero. Ojo, el Señor les dijo que no llevaran pan ni dinero. Ni llevéis 2 túnicas. ¿Por qué? Porque Dios en el camino va a proveer el bordón. O sea, en qué sostenernos. En qué sostenernos. La alforja, el apero, Dios va a colocar esa reserva que necesitamos. Ni pan, Dios va a colocar el pan, el desayuno, el almuerzo, la cena. Si lo hacemos de una manera altruista, si predicamos no por codicia, no por amor al dinero, sino por amor a las almas, porque tenemos que ganar almas para Cristo. No es ganando ganancias deshonestas, valga la redundancia, engañando a la gente, no, es ganando almas para el Señor. Ni dinero, mucho menos poner el amor en el dinero, sino confiar en Dios.
y no llevar dos túnicas. Es ir con lo que Dios nos ha dado y creer en su infinita misericordia que Él nos va a sostener, porque si Dios nos llamó, nos sostendrá. Dice la Biblia, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Si entramos a algún lugar, vamos a estar allí y de allí vamos a salir en paz. A llevar la palabra, donde nos den el lugar, la posada, donde reciban a un siervo, una sierva de Dios, que va tras varios días de camino a un campo, a una vereda, como me ha tocado a mí muchas veces, en veredas inhóspitas, donde no entra ni la autoridad. Allí me ha tocado ir a mí a llevar la palabra, donde el barro nos da hasta la rodilla, o donde hay mucha tierra que sube y a veces hay que ir por unos caminos reales, por unos caminos inhóspitos, donde ni siquiera entran las bestias, los animales, las mulas, los caballos, porque es muy estrecho, solo puede entrar un ser humano. Allí nos llama el Señor a llevar la palabra de Dios. Qué bueno por aquellos que predican en un canal de televisión, en una emisora de radio, pero qué lindo aquellos que muchas veces están anónimos, están detrás de bambalinas, predicando. No tendrán muchas emisoras, no tendrán muchos canales de televisión, pero Dios sabe la labor que están haciendo calladitamente, y Dios nos recompensará, y los recompensará el día de su venida, el día del arrebatamiento, el día del juicio ante el gran trono. A cada uno le dará su recompensa. Dice la Biblia, y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad. Salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Pero si no nos reciben en algún lugar, por alguna razón, dice que aún el polvo de los pies, la tierra que queda en los zapatos, en las chancletas, en las zapatillas, en los zapatos, esa tierra hay que sacudirla. En testimonio contra ellos, queriendo decir que si rechazaron la palabra, no nos rechazaron a nosotros, rechazaron al mismo Señor. Y el juicio que les viene es terrible por haber rechazado la palabra. Eso es lo que está ocurriendo en algunos lugares del mundo donde están en guerra ahorita. Por ejemplo, les comento algo. Esto que está ocurriendo en Ucrania, no sé si ustedes lo sabían, pero esto en cierta manera ocurrió porque Ucrania era un país que se prestaba para los vientres alquilados. Muchas personas que querían tener hijos y que no podían, o que habían formado de eso un negocio, iban allí a Ucrania, y en aquella nación algunas personas se prestaban por unos euros, por unos dólares, por unos rublos, por unos yuanes, por unos yenes, por unas libras esterlinas, por unas coronas suecas, por unos pesos, se prestaban para alquilar el vientre, y formaron de eso un negocio y daban a luz bebés que después eran vendidos al primer mundo, al segundo mundo y al tercer mundo, y no se sabía más de ellos. Si los iban a utilizar para esclavitud, que hoy en día existe, para tráfico de órganos, para luego matarlos y sacar sus órganos, o no se sabía a qué tipo de parejas, entre comillas, iban a llegar. Por eso, Dios permite esas situaciones para que esa nación se sacuda y dejen de hacer eso, de traficar con niños, con bebés. Por eso uno se pregunta, ¿pero por qué está ocurriendo eso? Nunca viene un juicio sobre un país, mi amigo y mi amiga, sin ninguna razón. Y esa es una de las razones por las cuales Ucrania está siendo zarandeada en este momento, y Dios permitió que fuera Rusia la que la zarandeara. Según la Biblia, escúchame bien, eso lo hablaremos después, Rusia va a ser utilizada para sacudir más o menos 42 países más que se han opuesto contra Dios y que se han levantado contra Israel. Dios va a permitir eso antes de su venida, que varias naciones sean sacudidas, y el medio que Dios va a utilizar es Rusia, como Dios en su tiempo utilizó a Nabucodonosor para castigar, para disciplinar a Israel, a Judá y a Jerusalén, a Israel y a Samaria, y a otras naciones como Egipto y como los sirios, que no quisieron hacerle caso al Señor. Dios utilizó al rey Nabucodonosor, que era un rey pagano y sin conocer a Dios, pero Dios lo usó, porque Dios usa al más pagano, al que sea, cuando Dios quiere establecer su obra y que se haga justicia. Y luego Nabucodonosor mismo fue tratado por Dios. Dice la Biblia que tuvo que reconocer la gloria de Dios. Eso lo veremos después. Dice la palabra de Dios
En el verso 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Eso es lo que tenemos que ir, a todas las aldeas, a todos los pueblos, a todos los municipios, refiriéndonos a Colombia, a todas las comarcas, a todas las comisarías, a todas las intendencias, a todas las ciudades medias, intermedias, pequeñas y grandes, a todos los departamentos, a los 1123 municipios, a todos los 32 departamentos acá en Colombia, a los 5 continentes en el mundo, 7 hoy en día, porque hoy en día Groenlandia, Nueva Zelanda y prácticamente parte de Australia ya se consideran otro continente. A esos 7 continentes, que antes eran 5, ahora los catalogan 7, vamos a llevar la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo? Anunciando el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, y sanando. Dios nos dio el poder de sanar. Tú tienes el poder de sanar. Cuando alguien se enferme, coloca tu mano creyendo, colócala en la Biblia y la otra sobre el enfermo y la persona sanará. No porque usemos la Biblia de talismán, ni de amuleto, ni de agüero, sino si tú estás empezando los caminos de Dios, coloca la mano sobre esta palabra santa y divina y con fe coloca la mano sobre la persona que está delicada de salud y la persona sanará. No importa que tenga sida, cáncer, coronavirus, lo que sea, la persona sanará. Donde la ciencia no puede, Dios sí puede. Bendecimos a los médicos, Dios los dejó, pero donde la ciencia no puede, Dios sí puede. Y terminamos con esto, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Hablarán nuevas lenguas, ya vimos qué lenguas. Echaremos demonios, no importa el nombre que tengan. Verso 18. Tomarán en la mano serpientes. La Biblia dice que en una ocasión al apóstol Pablo lo mordió una serpiente y esperaban que él se muriera, pero él no murió. Y ahí se cumplió la palabra de Dios. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dios no va a permitir que nada nos haga daño. Así sea mortífero, Dios nos guardará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿No interesa? Que alguien te lleve en la doble, como dijo alguien por ahí. Un jefe, un amigo, entre comillas un hermano, sea en la carne o hermano en Cristo. Y que te preparen cierto bebedizo por ahí para que te haga daño. Y te lo quieren mandar por debajo de cuerda. Si están esperando que tú te mueras, ahí se van a quedar esperando. Se van a morir primero ellos. No te van a poder tocar. No te van a poder hacer nada malo. No te podrán hacer nada malo. Primero se mueren ellos. Dios te va a guardar. Nadie te va a hacer mal. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a orar en favor de nuestra audiencia en este momento. Quiero que coloques la mano en el corazón y la mano en la palabra. Vamos a renovar votos en el nombre de Jesús en este momento. Vamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por este nuevo día de vida que tú me has dado. Bendigo a mis amigos oyentes. Los bendigo a todos, Padre Celestial. En este momento yo quiero que tú repitas la oración del penitente, la oración para renovar tus votos con el Señor. Dice, Señor Jesús, he escuchado tu palabra santísima, bendita y divina, Padre Celestial. Y sé que tu palabra es real. Hoy me arrepiento de todo mi pecado y de toda mi maldad. Te pido que me laves en tu sangre y que me limpies de toda iniquidad y de todo mi pecado. Hoy te recibo como mi supremo y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí jamás. Y escribe tu nombre con letras de fuego, con letras de oro en mi corazón también, Señor Jesús. Y también, Señor, lávame más y más en tu sangre y límpiame de toda mi maldad y de todo mi pecado. Me arrepiento de mi iniquidad en este momento. Di conmigo, renuncio a toda ruina, a toda miseria, a toda pobreza a causa del pecado. Renuncio a todo estancamiento, a toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y me declaro sano, me declaro sana ahora en el nombre de Jesús. Y le declaro que mi corazón es esa buena tierra en la cual el sembrador saliste a sembrar y diste fruto a 30, a 70, a 60 y a 100 por uno. Y por último, Señor, que así yo me quisiera apartar de tus caminos, tú no lo permitirás. No lo permitirás porque usarás circunstancias, situaciones y bendiciones para que yo te siga para siempre. Amén. Soy salvo, soy salva. Te felicito si hiciste esa oración. Ahora
Quiero que coloquen la mano en la parte afectada y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo invoco el poder sanador de lo alto y lo envío sobre mis amigos que están enfermos y delicados de salud. Ahora declaro que trombos están desapareciendo de las piernas. Declaro que trombos están desapareciendo de las venas. Trombos están desapareciendo ahora mismo de diferentes partes del cuerpo, del cerebro, donde haya trombocitos, desaparecen ahora en el nombre de Jesús. Veo al Señor sanando a hombres y mujeres que tienen migraña, dolor de cabeza. Veo dolores de cabeza que están desapareciendo. Veo personas con dolor en los hombros que están siendo sanas en este momento. Veo personas con arritmias cardíacas que se están yendo ahora en el nombre de Jesús. Veo personas con dolor de estómago que están recibiendo sanidad inmediata en el nombre de Jesús. Veo personas con dolores en los brazos que están recibiendo sanidad ahora en el nombre de Jesús. Veo al Señor colocando vista nueva, recibe. Veo al Señor colocando oído nuevo, recibe tu audición, si no podías oír bien. Veo al Señor sanando de rinitis, de sinusitis, ahora en el nombre de Jesús recibe. Veo personas sanas de la dentadura, ahora. Veo caries que están desapareciendo. Veo problemas ahora mismo. El Señor está haciendo ortodoncias, periodoncias, endodoncias, limpiezas dentales. Está haciendo el Señor ahora en el nombre de Jesús. Está calzando en oro, en plata, en amalgama, en marfil, en piedras preciosas, en calcio, en el mismo material. Está haciendo ortodoncias, endodoncias. Muchos van a sentir el sabor como cuando una fresa les toca allí en la odontología, como cuando hay anestesia. Revísate porque el Señor te acaba de sanar en la dentadura. Caries, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te ordeno, desapareces. Dentadura, cálzate. Dentadura, emplómate. Dentadura, arréglate en oro, en plata, en amalgama, en calcio, en marfil, en piedras preciosas. Ahora aparecen chispitas en oro, en plata, en el mismo material. Ahora, en el nombre de Jesús. Calzas hermosas en forma de cruz aparecen ahora ahí, en el nombre de Jesús. Esto es para los que creen. Esto es para los que creen. Ahora recibe, esto es para los que creen. Ahora, corazón, arréglate. Arritmia, desapareces. Úlceras están desapareciendo. Úlceras, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te ordeno, sécate. Gastritis, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te ordeno, desapareces. Veo personas sanas del colon ahora mismo, del colon irritable. Veo un hombre específicamente recibiendo sanidad del colon irritable. Otro hombre sano de hemorroides. Ahora hemorroides, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te ordeno, desapareces. Colon irritable, desirrítate ahora, desirrítate ahora, desirrítate ahora. Colon, normalízate. Colon, normalízate. Que lo que comas de ahora en adelante no te afecte en el nombre de Jesús. Veo al Señor sanando en este momento de los pulmones. Veo a los ángeles de Dios viniendo con un par de pulmones nuevos para varias personas que en el pasado fumaron, que consumieron droga, pero que ahora conocen al Señor y que renunciaron a eso. Veo al Señor colocando pulmones nuevos. Ahora toda pulmonía desapareces. Todo enfisema pulmonar te vas fuera en el nombre de Jesús. Enfisema yo te reprendo en el nombre de Jesús. Pulmonía yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te ordeno, sal fuera. Desapareces. Ahora veo al Señor colocando piernas nuevas. Ahora mismo, úlceras varicosas están desapareciendo. Úlceras varicosas están desapareciendo. Ahora mismo migraña está desapareciendo también en el nombre de Jesús. Cefalia está desapareciendo. Veo al Señor desapareciendo cefalias. Veo al Señor desapareciendo migrañas. Veo al Señor desapareciendo en este momento de varios de ustedes úlceras varicosas. Varices yo las reprendo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo les ordeno, desaparezcan. Ahora vas a sentir que el Señor te está tocando las piernas y que unas manos fuertes te están sobando y vas a sentir un masaje tremendo. Vas a decir, pero ¿quién es el Espíritu Santo que te está tocando ahí y te está sanando? Y ahorita que te mires, esas varices desaparecieron completamente. Desaparecieron. Desaparecieron.
desaparecieron en el nombre de Jesús. Ahora mismo el Señor está sanando problemas en el vaso, problemas en el tracto digestivo, diabetes. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te ordeno, desapareces. El Señor está colocando insulina nueva. Páncreas que no podían producir insulina, están produciendo insulina. Páncreas, te mando y te ordeno en el nombre de Jesús, produces insulina, produces insulina, produces insulina. Veo ángeles del cielo que vienen del banco de órganos del cielo, del tercer cielo, y están colocando páncreas nuevo. En este momento están colocando páncreas nuevos en varios de ustedes. Ahí acaban de colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y muchos más están colocando el Señor ahora. En el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. No importa el nombre de la enfermedad. Así no la hayamos mencionado acá. Pero ahora mismo voy en contra de toda enfermedad. No me interesa cómo te llames. Cáncer, SIDA, coronavirus, Omicron. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te ordeno, desapareces. Yo te reprendo enfermedad inmunda en el nombre de Jesús. Y por el poder del precioso Espíritu Santo te ordeno, sal fuera. Recibe sanidad. No importa el nombre de tu enfermedad. Así no lo hayamos mencionado acá, pero recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos un aplauso al Señor por esa sanidad hermosa que el Señor nos acaba de dar. Nos vemos en estos días, por la misma hora, por el mismo canal virtual, a través de la misma emisora. Un saludo muy especial a nuestra iglesia en Fusagasugá. Un saludo a todos nuestros amigos en el Real Audio. Comparte, no te olvides darle compartir, darle share con los diferentes amigos que tienes. Riégalo como pólvora, llevémoslo. Esta grabación a las personas de pronto, este video para alguien que esté enfermo en una unidad de cuidados intensivos, en un hospital. Mandémosle, enviémosle este video y recibiremos testimonios de sanidades extraordinarias. No importa que no estén recibiendo en vivo y en directo como ahorita tú lo estás recibiendo, pero la palabra queda en la nube, la palabra queda en la internet, la palabra queda en lo que llaman los ingenieros de sistemas, en la nube, y ahí en esa nube virtual va a llegar a las personas que más lo necesitan. La nube de gloria. Por algo la Biblia nos hablaba de la nube que guiaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento en el desierto. Gracias por haberme escuchado. Los bendigo y te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.